Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos en este momento y que es sensible sobre todo a la población más joven, que es la que es más activa en las redes sociales. Nuestra invitada es Carolina Santana, abogada, becaria Fulbright, y que de paso en ese ejercicio de becaria Fulbright, que es casi un privilegio, que da cuenta de su condición académica, Carolina estudió sobre la manipulación de las redes sociales y es bueno hablar con ella porque aunque lo hizo desde la perspectiva de los gobiernos y corporaciones, aquí en República Dominicana ahora no salimos de un escarceo provocado por las redes. Ayer los arroceros tuvieron que dar una rueda de prensa por un arroz plástico, que la gente no se pone a calcular lo caro que sería una libra de arroz plástico, tú sabes, pero bueno. El polipropileno es más caro que el arroz de verdad. Es más caro que el arroz de verdad, pero bueno, ahí estamos. Muy buenos días, Carolina. Cuéntanos este mundo de las redes sociales y las posibilidades que hay de propagar noticias falsas, como pasó de hecho en la campaña electoral norteamericana. Gracias, Altagracia y Franklin, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ante todo, el problema de las redes sociales es uno que preocupa porque mi generación había puesto en el Internet las esperanzas de un foro de debate público que democratizara la entrada a la opinión pública. La verdad es que lo que ha pasado en los últimos años con las redes un poco amenaza esa esperanza. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad del Sur de California, estima que el 15% de las cuentas de Twitter son robots. Eso quiere decir que eso no representa la totalidad de las cuentas falsas, sino solo las que son bots. Hay más cuentas que también tienen fines de engaño que no son robots. Por ejemplo, en el caso de Amazon y de Yelp, el 30% de todos los comentarios en línea son falsos o son pagos. Entonces estamos hablando de que la capacidad de tomar decisiones del usuario de Amazon exactamente está inducida. Inducida totalmente por quien vende el producto o por quien produce el producto o en general por quien se lucra de que usted compre el producto con información falseada. Entonces este tipo de manipulación, tanto por corporaciones como por gobiernos, partidos políticos y políticos en general, resulta muy lucrativa tanto en materia de capital económico como en materia de capital electoral. Otro estudio interesantísimo arrojó que aunque no hay una relación de causalidad, sí hay una relación entre partidos, entre cantidad de mentions, como le dicen coloquialmente, de menciones, y cantidad de probabilidades de ganar las elecciones. Entonces estamos hablando de que literalmente unas redes sociales compradas y falseadas pueden nombrar presidentes y funcionarios y pueden hacer ganar en la competencia, en la libre competencia del mercado a ciertos productores y comerciantes. Porque entonces, más o menos para yo tratar de entender y preguntarte, el cerebro, la parte organizativa, gerencial del comportamiento que se induce a la sociedad, que hace a la gente votar por el que se está diciendo que va a ganar, no porque lo que a él le conviene. Entonces, ¿dónde se puede ubicar esa central? Porque tiene que ser un ciencista social que analice cómo esa sociedad, con un nivel de analfabetismo o de falta de preparación, puede ser manejada o narigoneada hacia un punto X. Mira, eso es un buen punto. Por eso yo aclaraba que no hay hay una correlación, no una relación de causalidad. Es muy difícil determinar si es la popularidad del candidato lo que genera los mentions o si es los mentions lo que genera la popularidad del candidato. Lo que sí sabemos es que las redes sociales, hoy manipuladas, falseadas, vendidas y compradas, mantienen una relación proporcional estrecha y directa con los triunfos electorales. Por ejemplo, este estudio evaluó 3.5 millones de tweets en una campaña electoral en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y los resultados eran muy evidentes, ni siquiera había espacio a duda de la correlación que existía. No podemos científicamente determinar una relación de causalidad, decir cuál fue el primero que el otro, pero sí podemos hablar de una correlación de proporcionalidad. O sea que hay directa. una proporcionalidad entre la intervención en las redes sociales y los resultados electorales. Así es. Ahora en República Dominicana, y la mayoría de los datos que estás manejando son de Estados Unidos, esto se puso en evidencia mucho con la primera campaña electoral de Obama, que fue donde el fenómeno sobre 2008. Todo de Twitter se hizo muy evidente, y el uso de Twitter como estrategia de campaña. En el caso de Barack Obama, Obama lo hacía en términos personales y llegó a tener creo que 10 o 12 millones de seguidores en un momento en la campaña electoral.
en República Dominicana las cuentas de los políticos no son cuentas personales, uno advierte que son cuentas administradas. Se puede asociar en casos aislados estas tendencias creadas con resultados. Sí, totalmente. Es tanto así que, por ejemplo, para llevarlo al mundo comercial, que es donde está la mayor parte de la investigación científica, aquellos productores y comerciantes que pagan para hacer incidir en la venta de productos en línea son precisamente los que más ganan. O sea, sí, le es lucrativo tanto en materia... Esto es una inversión económica, no se crean que comprar personas falsas en las redes no tiene ningún costo, que eso se hace libre de costo en una computadora. En el caso de las identidades falsas en las redes sociales, lo que se llaman los bots, puntualmente, para eso hay que comprar un programa que se denomina Persona Management Software, que cuesta un dinero importante, que para ponerte un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que lo utiliza mucho para su política exterior, puntualmente para intervenir países aparentando que son las personas de esos mismos países, exactamente, ha pagado billones de dólares para compra de ese tipo de programas. Naturalmente, no es que ese programa siempre cuesta eso, pero puede llegar a costar eso. Eso es para que entendamos el nivel de inversión que implica este tipo de falseamiento de la opinión pública. Eso para decirte que si eso es lo que cuesta en términos económicos, imagínate lo que le ganan, no solo en términos económicos, sino en términos políticos, en materia de capital electoral. Tiene que ser muy rentable para que una inversión así valga la pena. Pero parecería que los diferentes grupos que compiten en el posicionamiento político y luego en el posicionamiento económico que producen esos políticos. Aquí fuimos testigos en la campaña electoral pasada, cómo nos demostró nuestro analista de informática con un mapa las posiciones de donde se tuiteaban en un momento determinado. No se desmitifica eso porque a ninguna de las partes que compiten le interesa que se sepa qué es lo que está pasando. Mira, yo creo que eso era cierto hasta un día, porque ahora lo que vemos es políticos señalando a otros políticos de que hacen uso de este tipo de prácticas. Entonces, los políticos que antes se tapaban entre sí, ahora ya no están dispuestos a ser blancos del tipo de prácticas que sus propios partidos habían puesto de moda. Entonces ahora lo que hay es que en las últimas 3 semanas, 4 semanas, un mes, hemos tenido 3 denuncias en la República Dominicana de uso de este tipo de mecanismos por parte de autoridades públicas o de grupos políticos. Entonces yo creo que al final ese es el problema de este tipo de prácticas, que el que hace la ley hace la trampa. Ellos saben cuál es el tipo de prácticas que han estado llevando a cabo y saben que el bando contrario las sabe utilizar también. Cuando las ven y las reconocen porque ellos las saben usar, entonces dicen, el bando contrario está utilizando este tipo de Pero pensar en la capacidad movilizadora de la opinión pública de estos mecanismos, porque son mecanismos de control social. Totalmente. Yo estoy pensando así rápidamente en fenómenos como la primavera árabe. Y en todos esos movimientos que te dicen que la gente se movilizó por obra y gracia de un teléfono. Ahí vamos. Ese ejemplo que yo puse de los billones de dólares invertidos en Persona Management Softwares por parte de Estados Unidos en países del Medio Oriente es precisamente el caso de la primavera árabe. O sea, la primavera árabe no fue ningún fenómeno espontáneo. Olvídese y de descubrimos eso. y los árabes despertaron. Lo lamentamos, no. Incluso el contrato que se firmó por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dirán ellos, ¿para qué becamos a esta muchacha? Ese contrato, al final, se trascendió a los medios y a las redes mediante Wikileaks y está el contrato íntegro en Internet. O sea, lo que estamos diciendo no es una suposición de algo que se rumoró, es que el contrato está íntegro en Internet. De ahí se nota cuánto invirtió Estados Unidos en la manipulación de las redes sociales en el Medio Oriente para hacer aparentar un apoyo ciudadano. Pero, Altagracia, eso no es de ahora. No, pero se recurría ya desde la guerra cubano-americana. Ellos digitalizaron los métodos, pero siempre han hecho dicen eso. que el hundimiento del Maine y todo lo que fue la llamada, el manejo de la prensa durante la invasión, la guerra américo-española por Cuba, fue lo que determinó el primer uso de la intervención estadounidense en República Dominicana en el 65, eso fue una carta de un grupo de militares diciendo que ellos tenían el respaldo de toda la población dominicana. Ahora eso es en Internet. Y ahora eso es lo mismo, para que lo tengamos. Eran como 20 y pico de comunistas que ponían en riesgo la integridad de la República Dominicana y el mundo.
después de la Revolución Cubana. Pero ¿qué porcentaje de la población tiene acceso y utiliza la Internet? ¿Y cómo esas personas que tienen contacto y reciben esa información se convierten en entes multiplicadores de lo que reciben? ¿Qué porcentaje tiene acceso a Internet y cómo ellos repiten y multiplican aquello para que funcione? Mira, eso es un punto importante. En la República Dominicana no hay una cifra actual de... Me imagino que tu pregunta es el uso de redes sociales, sí, más que el uso del Internet en sentido general. ¿Por qué? Sociales, sí. ¿Por qué? Porque cualquier cifra que yo te pueda dar incluye cualquier tipo de bot o cuenta pagada que esté en uso o corriendo en la República Dominicana. Entonces te voy a dar una cifra que tiene un adicional importante. Pero en el encuentro anual que hace la empresa Claro, que yo estuve, se dieron los datos de uso de Internet, que son del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Todavía en República Dominicana el uso de las redes sociales, del Internet no es absoluto, pero aproximadamente entre el 35 y el 50% de la población, sobre todo joven, usa Internet, pero la mayor parte de lo que usan Internet es para redes sociales, sí, no para otro tipo de actividad. Así es, el tema es que no se puede, tal cual esa cifra determinaba, no podemos saber, si lo tratamos de evaluar por las redes sociales, no podemos saber si los usuarios son personas y por lo tanto hacer un estimado. Si lo evaluamos por el Internet, no podemos saber si los usuarios, qué porcentaje de sus usuarios lo usan para Internet totalmente. Podemos saber que es la mayoría, pero no podemos determinar uno a uno un conteo de cuál es el fin último del uso del Internet. O cuántas personas usan, por ejemplo, las redes y no tienen usuarios, porque eso pasa también. Hay personas que se enteran de cosas, que acceden a la página de Facebook o a la página de Twitter y no lo hacen con un usuario, lo hacen porque hay información pública ahí, para lo cual no hay que tener un usuario de la red. ¿Hasta dónde las páginas sociales constituyen un peligro para los estados de provocarse en algún momento determinado un proceso de ingobernabilidad que se escape al control de la inteligencia del Estado mismo en prevenir la situación? Eso es importantísimo. Yo le pasé a producción, no sé si lo tendrán, una gráfica de un estudio que hizo el Foro Económico Mundial, que es una de las entidades más reconocidas en asuntos públicos. Y si vemos esa gráfica que está ahí, esa gráfica tiene 3 ejes. Uno, que es el de arriba, el azul más claro, sí, que habla de digital wildfires. Eso significa como una imagen para ponerle nombre a este tipo de fenómenos, que es incendios forestales digitales. Esos incendios que corren a alta velocidad, un solo fósforo y quemó Entonces, ese es el primero. Los otros dos son peligros de la salud humana y peligros económicos y ambientales. Si ustedes se fijan en esa gráfica, la mayor parte de los peligros son relativos al mundo digital, incluyendo peligros de gobernanza, peligros de inteligencia y peligros en materia de la lucha contra el terrorismo. Entonces, lo que estamos hablando no es simplemente que el PLD dijo, que el PRD dijo, que el PRM dijo que si los seguidores de un político son mayoría robots, que aquí eso es una cosa que también... Una práctica habitual. Así es. No es eso, es que estamos hablando de ciberataques a la seguridad de estados por completo, de cerrar páginas que son necesarias para el uso diario de la población, de incluso amenazas geopolíticas. Esto es inmenso, los peligros en materia de gobernanza. Es más, los estados están tan conscientes de eso que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una pugna con compañías en Silicon Valley, California, donde están la mayoría de las compañías tecnológicas, para que le abran lo que algunos han llamado un backdoor o una puerta trasera, para que le permitan entrar a ciertos dispositivos, a los iPhone y demás. A los dispositivos de control de seguridad individual. Exactamente. Y esas compañías le han dicho, y yo creo que la respuesta correcta es que éticamente y legalmente eso no procede y por lo tanto no lo harán. Pero es porque los estados están conscientes de que este tipo de fenómenos digitales han generado una brecha de seguridad importante, aún más cuando se usa este tipo de prácticas para falsearles. Y cuando se usa en un elemento, un aspecto positivo de la conquista de aspiraciones sociales, por ejemplo, el 4% con la juventud y la clase intelectual y profesional en la República Dominicana, hizo que el Estado aceptara que era la manera como se estaba diciendo y se impusiera la aplicación de la ley del 4%. Así es, este tema digital, y qué bueno que hablamos de esa parte. Hay un estudio que determinó que este tipo de prácticas, que se llaman en inglés astroturfing, tienen la consecuencia de inhibir la acción y la resistencia en grupos disidentes. Porque claro, les ahoga la voz.
replica mucho las posiciones a favor del poder económico y del poder político y luego hace ver minoritarios y pequeñas aquellos esfuerzos de la disidencia. Pero otro estudio interesantísimo dice que cuando eso se logra, cuando por fin la voz de la disidencia logra ser escuchada en el medio de ese montón de voces pagas, obliga que la parte contraria revise qué no hizo o qué tenía que hacer. Pero aún cuando lo hace, la respuesta del gobierno, lo que se llama en términos técnicos de asuntos públicos responsiveness, es menos probable que si este tipo de fenómenos no ocurriera. O sea que no solo estamos afectando la capacidad de la disidencia de hablar y ser escuchada, sino que también estamos afectando la capacidad del gobierno de responder a esa disidencia. Bueno, es que condiciona. Sí, lo que te hacen fundamentalmente es condicionar, porque le están restando capacidad de presión al interés público y a la decisión popular, haciendo aquí en República Dominicana, donde el gobierno tiene una estructura de control social en los medios de comunicación y tiene una estructura de control social también en las redes sociales. El esfuerzo que hacen las redes sociales es fundamentalmente darle una voz a los que no tienen acceso por otra vía. Si el 80% de los medios en la República Dominicana, y eso lo dice un estudio, de los medios tradicionales, está contado por el gobierno y las llamadas bocinas, el espacio que le queda no solo a la oposición política, sino a la ciudadanía es muy limitado. Ahora bien, ¿hasta dónde puede sesgar ese intento de control de las redes sociales por parte de gobierno y corporaciones al ciudadano de a pie que puede utilizar eso? Cuando yo era estudiante llamábamos como comunicación alternativa. Mira, en ese sentido mi preocupación estaría en hasta qué punto va a llegar esto y hasta qué punto vamos a poder detectarlo. Porque si la mentira se desenmascara, entonces el futuro de la comunicación digital será otro. Y vamos por buen camino. Voy a comentarte por qué. La Universidad de Cornell identificó que hay diferencias semánticas repetitivas y las sistematizó para evaluar cuáles tweets son falsos y no solo cuáles cuentas son falsas, sino cuál contenido es falso, porque hay cuentas de gente real que es falsa, como la primera denuncia que se hizo en estos días sobre la famosa redacción idéntica que se repetía muchas veces sobre las visitas sorpresas de la presidencia. Entonces, siempre se escriben en términos futuros, siempre utilizan el participio, o sea, hay formas gramaticales que están en todas. Entonces, ¿qué hizo otra universidad? La Universidad de Indiana. Tomó esas conclusiones de la Universidad de Cornell, las metió en un algoritmo digital de esos programas de computadora e hizo que ese programa con ese algoritmo identificara de manera automática cuáles parecían ser verdad y cuáles parecían ser falsos. Y el programa fue un éxito con más de un 90%. Y se consigue desmontar la principalía del tema que abordan, lo que usan las redes para conquistas sociales, desprestigiando lo que promueven la cadena de información para conseguir la atracción de la sociedad. Qué bueno que tú haces esa pregunta. Mira, hay un tema. La mentira es más poderosa en comunicación digital que cualquier intento de desmentirla. Porque hay un estudio de Johnson y Seifert que concluyó que cuando uno pone a rodar un rumor falso, cualquier intento posterior de desmentirlo no cala igual en la conciencia colectiva. No, mi clase dice, sin llegar a lo digital, mi clase dice, nunca se debe reaccionar a una información. Y no se debe reaccionar porque la única manera de reaccionar a una información es repetirla. Totalmente. Entonces tú, si para reaccionar tienes que repetir, estás fortaleciendo la información inicial. A veces uno se lo dice a los ricos, sobre todo cuando tienen problemas de comunicación y ellos no lo entienden. Sí. Pero usted no puede desmentir algo porque la única manera de decir yo no me robé eso es volviendo a decir hablando del supuesto robo. Exactamente. Naturalmente. Entonces eso pasa en la comunicación análoga, como pasa en la comunicación digital. Y eso se comprobó en un estudio de 1994 que al sol de hoy tiene mucha vigencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene, y ese es el gran peligro de este tipo de prácticas, cuando uno tiene un sinnúmero, una cantidad masiva de cuentas o de informaciones que son falsas o son pagas, salir a desmentirlas a veces sale más caro que soltar la toalla y dejarlos hacer lo que venga. Porque por eso es importante la detección.
no solo hablar del contenido, no solo atacar el contenido si es falso o no, sino la detección de estas prácticas a tiempo para evitar que los rumores falsos se propaguen en base a esas estructuras falseadas. El elemento cromático en el comportamiento social, ya lo vimos, el amarillo en la lucha por el 4%. Los partidos se caracterizan por utilizar un color que es el icono, es la punta de lanza de lo que ellos mandan o envían como mensaje de conquista a la población en el momento del voto. Entonces, en estos momentos que hay una lucha entre el sector gubernamental, el partido de gobierno y sectores sociales que se caracterizan por usar el color verde. ¿Cómo el color verde constituye un elemento de agresión a los que lo atacan o un elemento de aglutinamiento social? Mira, eso no tiene, la respuesta a eso no es meramente digital. El tema de la identificación con colores, con símbolos, con logos, con consignas, con eslogans, es algo que siempre va a representar. Ya encontré el fenómeno dominicano. ¿Lo encontraste? Lo encontré. Aquí está el fenómeno dominicano de la cuenta del señor Luis García, que donde le da indicación a los bots, a las cuentas falsas del gobierno, a quién deben seguir, confirmar las cuentas que deben seguir. Ahí están todas las cuentas que aparentemente están vinculadas a los intereses del gobierno. Y está aquí. Eso es una estrategia de trabajo. Sí, pero está la indicación, está la indicación. Cuentas que deben seguir hoy y eso es falso. ¿Por qué eso es falso? Porque eso no ha sido espontáneo. No, eso es un mandato. Ahí está, eso fue el domingo 12 de marzo de Luis García RD. Entonces dice, cuentas que deben dar retweet para crear una fan a todo lo que publiquen con el hashtag Unido con Cabeza. Eso era cuando ¿Qué pasó ese fin de semana que se emprendió? No, eso fue la campaña que tenía el gobierno para decir que el Movimiento Verde no tenía un líder o que estaban buscando el líder. Entonces ahí está toda la cuenta, mírenla ahí. Y aquí están las cuentas que hay que rechazar. Ahí está la mía. La Rebelde, Cadena Humana. No responder lo que vengan de esa cuenta. Exactamente. Entonces, esto es obviamente que ahí está. Ejemplo de línea a seguir y qué debes redactar. Mira, ahí debe el hashtag Unido con Cabeza, reforzar tal cosa. Contenido es uno, son varios, son los líderes. Hasta las palabras que deben repetir. Sí, por eso es que los identifican. Incluso, déjame decirte, esto es hacer, para ponerlo en términos simples, esto es hacer trampa en las redes sociales. Esto es hacer trampa, ¿verdad? Pero ellos están haciendo trampa con un método análogo, es decir, ni siquiera son sofisticados en la trampa que hacen, porque eso se automatiza y se compra, y con solo mandar un cheque, eso se hace solo y se hace de una manera más efectiva. Ellos están haciendo de manera análoga la trampa. Es decir, en su propia trampa, ellos no son eficientes. Tú dices que eso no hay que tener gente pagando. No, eso no es necesario. Y se ganan 4,000 pesos por cada 100 tweets. No es necesario. Sí, esa es la tarifa. 4,000 pesos por cada 100 tweets. Bueno, en China se ganan 50 centavos por cada mensaje online a favor del partido oficial. O sea, eso pasa en todos los países. Pasa en todos los países. República Dominicana no es una excepción. Es triste que esa sea la realidad internacional del Internet, porque como les decía al principio, mi generación le puso esperanzas al Internet. Aquí es que vamos a poder hablar, ya no hay que tener acceso a un micrófono, ya no hay que tener acceso a una cámara, ya podemos denunciar cuando hay algún tipo de irregularidad en las calles por las que transitamos y no necesitamos mayores plataformas, sino simple acceso a Internet. Mira lo que ha ocurrido. Aquí dice, dale play. Esta es la otra campaña de la misma persona, que es del equipo de la DICAN, DICOM, del gobierno. Antes de unirte, pregunta, ¿de dónde viene el dinero? Eso es respecto al Movimiento Verde. ¿Quiénes pagan? ¿De dónde vienen los materiales? Unidos con Cabeza. Dice, la campaña reciente está motivada por personas con características de millennials, o sea, que es lo que tú estás diciendo, que a quienes hay que enfrentar con esta plataforma que tú dices que es análoga. Sí, es una forma trazada de hacer trampa avanzada. Una forma trazada de hacer trampa avanzada, porque en el mundo digital así se hace trampa, pero así se hace trampa antes de que existieran los programas que hacían la trampa por ti. Ellos están haciendo la trampa a mano, cuando la trampa ya se automatizó. Ellos están todavía en la computadora IBM que se metía la tarjeta. Sí, ellos están usando lo que antes se llamaba el floppy disk. Y ya llegamos a la música digital por iTunes. O sea que hasta el método es un poco como de principiante. Pero en la a propia veces trampa. uno dice que algún efecto tiene que tener. Yo recuerdo que
en la campaña electoral a mí me chocaban algunas tendencias que me parecían tan absurdas, porque sobre todo lo de algunas candidatas, la de Cristina Lizardo. Cristina Lizardo tenía un bandereo en la zona oriental de la capital y Cristina nunca había salido en internet y de momento era tendencia. Cristina sí es linda. Digo eso para poner un nombre. Entonces tú dices, ¿cómo el que está en internet, el que está en las redes y nunca ha visto a Cristina Lizardo no va a entender que es anormal que entonces salga que Cristina sí es linda? Sí, ¿Algo más que agregar, Carolina? No, solamente llamar a la reflexión y sobre todo saber que cuando uno ve eso, quizás la estrategia correcta no es desmentir el contenido. Por ejemplo, si se paga para decir que Altagracia es bonita, entonces no decir, no, Altagracia no es bonita, no decir, esa cuenta es falsa, porque entonces propagas el mensaje. Saber... Y hace que la gente vaya a esa cuenta y siga participando en la consulta. Exactamente, esa cuenta es falsa y responde a tales intereses, sin abordar el contenido, para no ser uno entonces, por quererlo enmendar o por querer resolver la situación, plataforma de esa propia trampa. ¿Hasta dónde en un país con un uso tan limitado de la internet se puede influir con las redes sociales? Muchísimo. Tanto así que si el 15%, según estudios científicos, de los usuarios de las redes son robots, y se estima, siempre hay una cifra negra, que el 30% son cuentas entre robots y pagas. Y yo creo que pronto en República Dominicana estaremos hablando de un 1 a 1, un 50-50. ¿De cuenta robot y cuenta pronto, reales? No ahora, pronto, en 5 años, 10 años. Creo que eso va a pasar. Pero tenemos una alternativa y esto es importantísimo, regularlo. El artículo 8 de la Ley de Proconsumidor dice que toda publicidad debe ser veraz. Y esto es un tipo de publicidad. Engañosa. Esto es un tipo de publicidad. La publicidad que tiene que ser veraz no solo puede ser la publicidad comercial. También tiene que ser la publicidad política y pública, porque no puede ser que lo que responda a intereses mercantiles esté sujeto a mayor rigor que la cosa pública. Eso no tiene ningún sentido. Por eso, en ese estudio, la propuesta final que presentamos en la universidad era, por Dios, si regulamos la publicidad para que sea veraz en materia comercial, incluso en el mundo digital, este tipo de prácticas es sancionada de manera millonaria en Nueva York, por ejemplo, cuando una compañía lo hace. ¿Por qué no cuando lo hace un partido político? ¿Quién sancionaría el uso incorrecto, indebido? Se judicializa. Como todo lo que se hace mal. La sociedad, el Ministerio Público lo haría. ¿Tendría que hacerlo eso? No creo que tiene que ser penal, no necesariamente. Pudiera ser administrativo. Pudiera ser administrativo o pudiera ser civil si se judicializa. No creo que eso amerita un tema penal. Pero naturalmente debe de estar mínimamente prohibido o sancionado, aunque sea para que, si no le van a hacer caso a la normativa, la sociedad tenga una ley de respaldo que pueda reclamar ese tipo de manipulación, pero ahora eso es perfectamente legal. Parece que tenemos una laguna en ese sentido. Así bueno, pues muchísimas gracias. Sabe demasiado esa muchacha. O sea, hablamos con Carolina Santana y ya ustedes ven todos los macos que tienen las redes sociales. La vamos a invitar próximamente para seguir compartiendo este tema que es de interés ciudadano.